Dios me los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Dice su palabra que nuevas son sus bendiciones cada mañana, ¿verdad? Y bueno, pues estamos agradecidos porque el Señor nos tiene aquí con un propósito. Y el propósito principal, hermanos, es de que aprendamos más de su palabra, de su voluntad, ¿verdad? Que Él tiene para nuestra vida. Y bueno, pues yo quiero, mi esposo ya dio una parte de lo del testimonio de lo que pasó la semana pasada. Tuve un accidente saliendo de aquí de la iglesia, aquí en la Obregón, en 5 de febrero Obregón, y la verdad que el impacto fue muy fuerte. El impacto fue muy fuerte y pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo vi la mano de Dios de una manera sobrenatural. Yo pude experimentar eso sobrenatural que dicen que todo se ve en cámara lenta, es cierto. Yo lo pude experimentar. Yo veía cómo el otro joven se golpeaba y mi hija no llevaba el cinturón de seguridad y se iba para todos lados, pero yo solamente en lo sobrenatural lo estaba viendo todo, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque pues nomás quedó en daños allí a los carros, ¿verdad? Ni el muchacho ni mi hija sufrieron así cosas graves, ni quebraduras ni nada, solo golpes leves nada más, ¿verdad? Y bueno, también le quiero dar gracias a Dios por la vida de Charlie. Porque yo le hablé a Charlie, ¿verdad? Como yo sé que él trabaja ahí en San José, pues para que nos hiciera un descuentito, ¿verdad? Le hablé ahí moviendo las influencias. y no, pues el hermano Charlie me dijo, no, vénganse para acá, dice, ¿cómo no? Dice, aquí les damos la mano, ok. Y bueno, pues iban a revisar a mi hija y iban a revisar al otro joven porque pues yo saqué mucho la trompa del carro, o sea, yo fui la que ocasioné el accidente, ¿verdad? Y bueno, pues los checó un traumatólogo, no fue ni un médico general, fue un traumatólogo, un especialista el que los vio, y se les tomaron placas, ¿verdad? Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque no hubo ninguna lesión en sus huesos, nada más fueron puros golpes. Y yo hablando con Charlie le digo, oye Charlie, ¿cuánto va a ser? Le dije, no quiero que tú pagues todo, le dije, yo nomás quiero que nos des una rebajita, nada más si se puede, ¿verdad? Si no, pues ni modo. Y dijo Charlie, no, hermana, dice, a lo mejor nomás lo del doctor, dice, la radiografía así queda. Ah, ok, está bueno, Charlie. Cuando voy a pagar, hermanos, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que no se debía nada, el doctor no cobró nada. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios es fiel. Cuando uno está diezmando, hermanos, cuando uno está ofrendando, Dios guarda nuestro dinero, hermanos. Él conoce nuestras necesidades y Él sabe, hermanos, los pagos que uno tiene que hacer en casa, de la luz, el agua, la comida, ¿verdad? La gasolina y todo eso. Y Dios guardó y bueno, pues yo le doy gracias a Dios y toda la honra a Dios porque Él nos guardó. Y la otra persona que no conoce de Dios, pero sé que es uno de esos católicos carismáticos, ¿verdad? Dice, él me dijo, dice, señora, estoy sorprendido cómo no le pasó nada a usted. Todo el golpe iba para mi lado. Dice, usted tiene un angelote, así me dijo, tiene un angelote que la cuida. Y le dije, pues sí, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros. Le dije, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro escudo, Él es todo para nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues en este tiempo que habíamos estado orando porque pues sí iba a ser un poquito caro la reparación del carro y habíamos estado orando que Dios proviera, ¿verdad? Que Dios diera esa provisión. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi suegra, porque ella fue la que le proporcionó ese dinero a mi esposo. Tanto mi suegra como mi madre son unos ángeles que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi suegra y por la vida de mi madre, porque siempre están ahí para apoyarnos, hermanos, en lo que ellos puedan, ¿verdad? Y bueno, ya le provió el dinero a mi esposo y mi suegra dijo, así déjenlo, no, le vamos a ir pagando, ¿verdad? Porque es lo justo, ¿verdad? Y bueno, pues le damos toda la honra y la gloria al Señor porque Dios nos guardó. Y le doy gracias a Dios porque en este día Él me escogió para compartir con ustedes esta palabra tan hermosa, hermanos, que yo le he puesto por nombre, conóceme y entiéndeme. Así le he puesto por nombre, conóceme y entiéndeme, así dice Dios en su palabra. Y para esto, hermano, te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Jeremías 9, 23 al 24. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Cuando lo tengan me contestan con un amén, por favor. Gloria al Señor. Dice, así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. El segundo lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordias, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, hermanos, aleluya. Qué hermosa palabra nos ha dado el Señor. Yo he estado leyendo el libro de Jeremías y no lo he podido terminar de leer, hermanos. Tengo mucho tiempo leyéndolo y siempre me regreso porque siento que Dios tiene mucho que hablarme a través de ese libro de Jeremías. Y yo ya había leído este versículo, ¿verdad? Y lo había visto de esta manera que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino el que se quiera gloriar, dice, alábese en que me conoce a mí. Entonces, hermanos, eso se me quedó muy grabado en mi corazón. Pero lo único, hermano, que Dios me dio en esta ocasión es que el Señor dice que yo soy un Dios de misericordia, de justicia y de juicio. Esto fue lo que Dios me dio, hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues la sabiduría humana, hermanos, la valentía, las riquezas, son cosas pasajeras en este mundo. Sabemos que el día que nos partamos de este mundo, ¿verdad?, de esta tierra, pues todo eso se va a quedar aquí. Son cosas pasajeras, hermano. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, pero aquí en esta tierra, hermanos, es donde tenemos que tomar decisiones y tenemos que tener bien firme nuestro corazón en quién hemos creído. Si nosotros no conocemos ese Dios tan grande, hermanos, que hemos recibido en nuestro corazón, pues va a ser muy difícil, hermanos, que hagamos la voluntad de Él, porque no vamos a saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Muchas veces, hermanos, nos hemos quedado con una faceta de lo que Dios dice que Él es. Yo soy un Dios lleno de misericordia, yo soy un Dios de justicia y yo soy un Dios de juicio, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nos hemos quedado nada más en que Él es un Dios de misericordia. Amén. Muchas veces, hermanos, decimos: Dios es amor, Dios me ama, Dios tiene cuidado de mi vida, si yo caigo, me levanto, Dios me perdona. Pero hemos olvidado también, hermanos, que Él es un Dios que hace justicia y que Él es un Dios que emite juicios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6, dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y cuando Dios dice que su pueblo perece porque le faltó conocimiento, hermanos, no está hablando de un pueblo que no le conoce. No está hablando de las personas que no han venido todavía a los pies de Cristo. Está hablando de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que ya lo conocemos, de aquellos que estamos viniendo a la iglesia, de aquellos que nos estamos exponiendo a su palabra, hermanos, pero que algo está pasando en nuestra vida, porque dice Dios que su pueblo perece porque le faltó conocimiento. No será, hermanos, que nada más estamos tomando que Él es un Dios lleno de misericordia y que, como sabemos que Él nos ama y nos perdona, estamos haciendo cosas que no son agradables a Él porque yo peco y le pido perdón y Él me perdona. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Nos estamos volviendo en pecadores reincidentes, y se acostumbra la persona a vivir de esa manera. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos renovarnos por medio del espíritu de vuestro entendimiento. Si nosotros somos oidores olvidadizos, hermanos, y si hoy este día estamos aquí y salimos y se nos olvida, porque una vez el pastor Pepe nos estaba comentando que le estaba preguntando a una persona: oye, ¿cómo estuvo el culto? Y que esta persona dijo: no, hombre, estuvo bien bueno. ¿A poco? ¿Estuvo bonito? Sí, estuvo bien padre. ¿Y de qué se habló? Y ¿sabes qué, hermano? Que no le supo decir de qué se había tratado. O sea, fue algo que lo alegró en ese momento, lo fortaleció, pero no pasó nada en la vida de esa persona. Deseo en mi corazón, hermanos, que no sea un culto más y que no sea una predicación más, que te lleves algo en tu corazón de esta predicación.
hace un tiempo yo escuché a un siervo de Dios que estuvo aquí, igual que su servidora aquí compartiendo la palabra. Y no sé, ya tiene muchos años en mi caminar con el Señor en un principio. Él decía que Dios está aquí, pero que al salir tú de este lugar, Dios va contigo. Y yo no sé, pero yo recibí esa palabra, no sé por qué. No sé por qué, a lo mejor yo estaba pensando que Dios nomás estaba aquí, no sé, hermanos. Pero yo la recibí, y cuando yo recibí esa palabra, ahora yo sé que Él está allá en mi casa conmigo. Y que donde quiera que yo vaya, Él está conmigo. ¿Sabes algo, hermanos? Nosotros somos embajadores de Dios, somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Y a donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú te mueves, el reino de Dios está ahí contigo. Y los ángeles van contigo. Entonces, si nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, hermanos, a veces pensamos que porque no estamos en la iglesia, Dios no nos está viendo. Pero estamos bien equivocados, hermanos, porque Dios está ahí con nosotros. Y a veces hablamos cosas que no debemos de hablar. Dice que hay conversaciones, hermanos, que no son gratas y Dios las escucha. Y a veces en la intimidad, a lo mejor puedes estar, como no hay nadie quien te vea, ¿verdad? Puedes estar viendo pornografía o puedes estar haciendo cosas que no son agradables a Dios porque crees que Dios no te ve, pero Dios está ahí contigo. Esto es lo más tremendo, hermanos. Como hace un tiempo el pastor Pepe nos compartía que de un varón que se iba a emborrachar a Monterrey, porque aquí no lo hacía, porque aquí lo iban a ver los hermanos y allá no lo veían los hermanos. Yo creo que a él le pasaba lo que me pasaba a mí, hermanos. O sea, como que falta algo aquí, hermanos, en nuestro entendimiento, que nos demos cuenta, hermanos, que Dios está en todo lugar. Sabes, hace días yo siempre me deleito con la naturaleza porque Dios me habla mucho a través de la naturaleza, a través de las aves, a través de los árboles, de las flores. Y hace días yo estaba viendo unos árboles muy bonitos que están ahí atrás de la casa. Y bueno, yo dije, ahí está Dios. Ahí está Dios, hermanos. Él está en las nubes, Él está en el aire, el Señor está en tu hermano, el Señor está en todo lugar donde tú estés, en las plantas, en los árboles, todo lo que tenga vida, allí está Dios, hermanos. Dios está presente porque Él es la vida. Y a veces nosotros pensamos que porque estamos solos y no nos ven, hacemos cosas que no son agradables a Dios y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Hay una canción en el mundo de hace muchos años, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque de cuando yo recibí a Cristo, yo nací de nuevo, yo jamás volví a escuchar música mundana. Y antes, cuando yo no conocía de Cristo, yo cantaba muchas canciones mundanas, porque a mí me gusta mucho cantar. Yo ando en mi casa, yo ando cante y cante, pero ahora le canto al Señor. Y ando en mi casa y ando haciendo, yo creo que el día que yo parta con el Señor, si hay algo por lo que mis hijos me van a extrañar, es porque yo siempre ando cantando, hermanos. Yo siempre estoy cantando y voy en el carro y voy cantando, es algo que nace de mi corazón. Y cuando yo andaba en el mundo, pues yo le cantaba mucho a Dios, cantaba canciones del mundo, ¿verdad? En la casa, cuando era soltera, que vivía con mis papás. Y yo me acuerdo que mis tíos me decían que entrara a concursos de canto y todo eso, que porque tenía buena voz me decían, pero gracias a Dios que nunca, no había esos concursos de La Voz México, porque a lo mejor se hubiera ido, ¿verdad? No sé. Bueno, pero hay una canción en el mundo de un artista que se llama Alejandro Sanz, que dice que cuando nadie me ve, así dice esa canción, me estaba acordando ahorita, cuando nadie me ve, dice, puedo ser o no ser. Así es, hermano, cuando nadie te ve, tú tienes que tomar la decisión de hacer lo correcto delante de Dios o hacer lo malo y creer que no pasa nada, porque esa es la mentira más grande, que porque los hermanos no te ven y que porque no estás en la iglesia crees que no va a pasar nada, pero Dios ve todo lo que hacemos, porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y donde quiera que nosotros vamos, ahí está la presencia de Dios con nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, pues algo está pasando, hermanos, porque dice Dios que su pueblo se perece porque le faltó conocimiento.
Y bueno, mucha gente, hermano, allá en el mundo se alaba por todo. Porque son muy inteligentes, porque son muy buenos para cerrar buenos tratos, buenos negocios, son muy valientes, no le tienen temor a nada, ni a Dios, hermanos. Y un rico que se alaba en sus riquezas, en sus posesiones, en todas esas cosas, hermanos, que es una gloria que a Dios no le agrada. A Él no le agrada que nos alabemos en lo que nosotros tenemos como posesiones, o que si soy muy inteligente, o que si tengo mucha fuerza, o que si soy muy valiente y no tengo temor de nada. A eso no le agrada, esa alabanza no le agrada a Dios, que nos alabemos de esa manera. Hay una manera que a Él le agrada que nos alabemos, hermanos, en que lo conozcamos a Él, en que sepamos, hermanos, que Él es un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos pide solamente dos cosas, ¿verdad? Que lo entendamos y que lo comprendamos. Que entendamos su palabra y que sepamos quién es Él, hermanos. Tenemos que conocer al Dios tan grande, hermanos, que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que conocerlo en todas sus facetas. Que Él es un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero bueno, pues tal parece que nada más tomamos lo bueno, ¿verdad? Que Él es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y estamos viviendo una vida como si Dios no ve, ¿verdad?, lo que les estaba diciendo cuando estamos a solas y cometemos cosas que a Él no le agradan, hermanos. ¿Por qué? Porque nos quedamos nomás en que Él es un Dios misericordioso. Dios es amor, hermanos, y ese amor se manifiesta a nosotros por medio de su misericordia. La misericordia hace que Dios pueda darle al hombre lo que no merece. En el libro de Lamentaciones 3:23 dice este versículo, dice: porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, hermanos, cuando te levantes, dale gracias a Dios por un día más. Dale gracias a Dios, hermanos. Trae a tu mente y recuerda todas esas misericordias que Dios ha hecho en su vida, que dice en su palabra. Y yo te voy a citar algunas que dice el Salmo 103, hermanos. Dice que Él perdona todos tus pecados. Dice que Él sana todas tus dolencias. Dice que Él rescata del hoyo tu vida. Dice que Él te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que Él hace justicia y juicio a favor de los oprimidos. Que Él te da a conocer sus caminos y te revela sus obras. Que Él te brinda su gracia y su misericordia en tiempos de necesidad, hermanos. Cada mañana, hermanos, pongámonos delante de Dios y reconozcamos, hermano, todas esas cosas que Él hace porque nos ama. Esa es su misericordia, porque Él es un Dios lleno de misericordia. Ese es uno de sus atributos morales de Dios, porque no cambia, hermano. Él es la misericordia, Él es la justicia, ¿verdad? Él es un Dios que emite juicio también. Él es un Dios justo. Este es otro de los atributos morales, como le decía, porque Él es justo, Él es la justicia, hermanos. Él es recto en todas sus acciones, es recto en todas sus relaciones. Él hace lo que es justo y recto para con su creación y con sus hijos. Amén. Su carácter es ser justo y nunca hará nada injusto, hermanos. Él es un Dios que emite juicio. La palabra de Dios dice que su pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque muchas veces, hermanos, solamente somos oidores de la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Hace un tiempo un siervo de Dios estuvo aquí predicando otra palabra que yo tomé, hermanos, que dijo que mientras estemos en el camino de Dios, sea cual sea la circunstancia que venga a nuestra vida, Dios tiene control de ella. Amén. Dios tiene control de esa circunstancia, hermanos. Mientras tú estés caminando en el camino del Señor, mientras tú te estés esforzando por obedecerlo, el Señor tiene el control de lo que pase. Dice su palabra que no cae una hoja sin la voluntad de Dios. Dios es un Dios de propósitos, hermanos, y en cada circunstancia que viene a nuestra vida debemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes tú en esto?
no preguntarle por qué. Cuando tuve el accidente, mientras estábamos esperando que llegara el papá de este muchacho joven, era un muchacho joven, andaba, se bloqueó todo, no sabía ni qué hacer, y pues yo también andaba toda nerviosa. Entonces le habló a su papá y estaba esperando que viniera su papá. Y mi esposo, pues mientras estaba ese tiempo, ¿verdad? Ahí en espera, mi esposo caminaba de un lado y caminaba para otro lado. Y ¿sabes qué? El Señor le dijo, Pedro, mi esposo, le dijo a Dios que cuál era el propósito. Así le dijo él, ¿cuál es el propósito, Padre, en esto? ¿Y saben qué le contestó Dios? Le dijo Dios, un alma. Así le dijo Dios, un alma, hermanos. La persona con la que yo tuve el papá de este joven con el que choqué, es una persona católica carismático, de esos donde se derrama el Espíritu Santo, hermanos, y lee la palabra de Dios. Y te digo una cosa, pero le pasó lo de Cornelio. ¿Alguien ha oído la historia de Cornelio? Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que conocía a Dios, hermanos, era un hombre que ayudaba a los pobres, pero no tenía la salvación. Por eso Dios le tuvo que hablar a Pedro a través de un sueño, ¿verdad? Y a él también le habló que mandara a su siervo y fuera por Pedro. Y a Pedro allá donde él estaba, Dios lo preparó para que fuera a compartirle la palabra a ese gentil, ¿verdad? A esa persona que necesitaba la salvación, que necesitaba a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, yo pude ver ese propósito ahí. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estuvieron checando a Karen y en el tiempo que estuvieron checando a este jovencito, mi esposo tuvo oportunidad de hablar con este varón, ¿verdad? Y le compartió de Jesucristo. Y a través de este accidente que pasó, hace un rato él estuvo en la casa, este señor se llama se llama Juan. Estuvo en la casa y pues para ver lo de las partes del carro, ¿verdad? Porque ya se pagó la reparación le sacaron el choque y todo eso, le compró el radiador, pero todavía faltan algunas partes y yo pude ver que se está haciendo una amistad ahí entre mi esposo y ese señor. Y Dios le decía a mi esposo que era un alma. Entonces, hermanos, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. ¿Y sabes qué le dije a Dios? Bueno, Señor, si de eso se trata, pues que vengan muchos choques más, pero cuídanos a nosotros, que no nos pase nada. Y si ese es el medio por el cual tú vas a compartir, a hablarles de tu palabra a alguna persona, pues adelante, ¿verdad? Porque sabemos que la obra es de Él. Y que cuando la obra es de Él, hermanos, si estamos en el propósito de Dios, Él nos cuida y Él nos guarda también, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermano, dice que Él es un Dios de juicio. Ya vimos que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios justo, y ahora vamos a ver que Él es un Dios de juicio, que emite juicio. Y un día, hermanos, todos los que estamos aquí, vamos a estar delante del Señor, hermanos. Y cuando estemos ahí en ese lugar, Él va a estar como juez y va a juzgar, nos va a juzgar, hermano, de acuerdo a nuestras obras. Dice que vamos a dar cuentas de toda palabra vana que salga de nuestros labios. De toda palabra vana, hermanos, que salga de nuestra boca, Él nos va a pedir cuentas, ¿verdad? O sea, ojalá y que todo esto, hermanos, que estamos viendo ahora aquí, que Él no nada más es un Dios que nos ama, sino que también como es un atributo de Él, porque Él es un Dios justo y Él es un Dios que emite justicia. Nos demos cuenta, hermanos, cuando a veces estamos cayendo en estar pecando y pecando continuamente y abusando de la gracia de Dios. Amén. Él es un Dios de juicio, que emite juicio, y un día todos vamos a estar en su presencia delante de Él y nos va a pedir cuentas, hermanos. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. En el Salmo 19:8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos. En el Salmo 19:9 dice que los juicios de Jehová son verdad y todos justos, hermanos. De todo lo que hacemos, hermanos, ahora que estamos en este caminar con el Señor, tenemos que darle cuentas a nuestro Señor. Antes, cuando andábamos en el mundo, no teníamos que darle cuenta a nadie, hermano. Vivíamos nuestra vida como nosotros pensábamos que estaba bien vivirla. Vivíamos nuestra vida como nos enseñaron, ¿verdad?
Y como a veces la veíamos que la vivía algún amigo, alguna amiga, así la queríamos vivir. ¿Y cuántas veces nos equivocamos? ¿Y cuántas veces nos caímos, hermanos? ¿Y cuántas veces nos lastimamos? ¿Y cuántas veces lastimamos a los demás? ¿Por qué, hermanos? Porque todavía esa luz no había resplandecido en nuestro entendimiento. Dice que el Dios de este mundo cegó nuestro entendimiento, hermanos. Había cegado nuestro entendimiento. Gracias a Dios que un día, a través de alguna circunstancia que vino a nuestra vida, hermanos, que en ese tiempo pensábamos que ya era el fin del mundo, pero que no, que era un propósito de Dios, hermanos, porque Él ya había puesto su mirada en nosotros y Él nos iba a traer, hermanos, a esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y un día le dijimos a Él que sí, que le abríamos nuestro corazón y nadie nos obligó. Nadie nos puso una pistola ni un cuchillo para decir, sí, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. ¿Sabes qué fue, hermanos? La necesidad, la ayuda que Él nos podía proveer, hermanos, esa nueva vida que Él nos podía dar. Esa fue una necesidad grande en nuestro corazón y un día le dijimos, sí, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida. Y desde ese momento, hermanos, dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ya no, y dejamos de pertenecer a Satanás, ¿verdad? Porque Él era el que manejaba nuestra vida ya cuando andábamos en el mundo, y ahora Él nos pasó a su reino. Y nos trajo a una tierra donde fluye la leche y la miel. Y ahora mi vida no me pertenece a mí. Ahora mi vida le pertenece a Jesucristo, porque Él me compró. Por medio de su sangre, Él me compró. Por eso Él me va a pedir cuentas de todo lo que yo haga. Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, hermanos, hasta de esas palabras que creemos que Dios no está ahí, que estamos hablando, palabras vanas, palabras necias, hermanos, de eso nos va a pedir cuentas el Señor. Y bueno, hermanos, como Él ya nos compró, Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros nos sujetamos a Él por amor, porque lo amamos, porque hay tanto agradecimiento en nuestro corazón, hermanos, que cuando tú, hermanos, empiezas a sentir ese amor grande en tu corazón por nuestro Señor Jesucristo, cuando tú eres una persona agradecida, le das gracias a Jesucristo por haberte dado una nueva vida, por haber perdonado tus pecados y por haberte traído a esta tierra donde hay paz y donde hay gozo, hermanos. Tú en tu corazón hay tanto agradecimiento que tú te sujetas a Él por agradecimiento y no es algo difícil. Pero cuando no estamos haciendo la voluntad, hermanos, y queremos andar allá en el mundo y queremos estar en las cosas de Dios, pues no se va a poder. No se va a poder, hermanos, porque vamos a quedar mal con uno. O ya sea quedamos mal con Dios o quedamos mal allá con el mundo, hermanos. Como decía una reflexión, ¿verdad? De que un día hubo una guerra, algo así, hubo una guerra entre los animales voladores y los animales terrestres. Y que había un animalito que era muy listo, ¿verdad? Era un animalito que era muy listo y que este animalito, cuando venían los animales, los animalitos voladores, las aves, dicen que abría sus alitas y volaba. Y cuando venían los animalitos terrestres, escondía sus alitas y corría. Y estoy hablando de un murciélago, ¿verdad? Nosotros no podemos ser, hermanos, como ese animalito. No podemos ser. O somos de Jesucristo o somos del mundo, ¿verdad? Porque no podemos caminar con un pie arriba de la banqueta y con un pie abajo, porque tarde que temprano nos vamos a cansar. O te subes o te bajas. Entonces, hermanos, pues ¿para qué andarnos exponiendo? Si hay un lugar donde yo no tengo que ir, ¿por qué paso por ahí? Hay que sacarle la vuelta. Hay que evitar, hermanos, esas cosas, esos lugares donde podemos caer en desobediencia. Yo siempre he dicho que Dios todo lo ve y que Dios todo lo escucha. Yo siempre digo, Dios no está ciego ni está sordo, porque Dios todo lo ve y todo lo escucha, hermanos. Él está en todo lugar. Dice que Él conoce todo de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y dice el salmista que no hay ningún lugar donde querramos escondernos de Dios, donde Él no nos vaya a ver y no nos vaya a encontrar. Dice que aún las tinieblas no nos encubren de Dios. Lo mismo le son a Él la luz que las tinieblas.
Él te ve en la luz y en las tinieblas igual, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios no nada más es un Dios de misericordia, sino que es un Dios también que emite juicio. Es un Dios, hermanos. Nosotros tenemos que conocer, hermanos, estas características de Dios, porque es importante, hermanos, que sepamos lo que a Él le agrada de nuestra vida y qué es lo que no le agrada a Él de nuestro vivir. Amén. ¿Para qué, hermanos? Pues si nuestra vida ya no me pertenece a mí, pues ahora voy a vivir para agradarle a Él. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hebreos 10:26, creo que es 10:26, dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios nunca nos va a pedir cuentas, hermanos, de algo que Él no nos ha hablado y de algo que Él no nos ha revelado. Pero en esta hora, hermanos, el Señor te está hablando. El Señor está hablando a tu vida, el Señor está hablando a tu corazón, y Él te está diciendo que Él no nada más es un Dios de misericordia, sino también un Dios de justicia y un Dios que va a emitir un juicio. Y que emite juicio en nuestra vida, hermanos, cuando la persona se vuelve en un pecador reincidente, hermanos, y peca y le pide perdón a Dios, y Dios me perdona, y vuelvo a pecar y le pido perdón a Dios y no dejo de hacer lo malo delante del Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Va a llegar un momento, hermanos, en que esta persona, sin darse cuenta, a través de estar, hermanos, queriendo abusar de la misericordia y de la gracia de Dios, hermano, va a llegar un momento que esta persona, sin darse cuenta, ya le abrió una puerta al enemigo. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a venir la muerte espiritual a esta persona. Y cuando eso pasa, hermanos, la presencia de Dios ya no está ahí, ni siente la presencia de Dios. Y se le hace tan fácil hacer lo malo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios ya no está ahí. Se endureció el corazón. Se cerró el corazón, hermanos. Y toda decisión equivocada que tomamos, hermanos, trae una consecuencia en nuestra vida. Entonces, hermanos, tenemos que saber que Dios es un Dios de justicia y que Dios es un Dios también que emite juicios, hermano. No somos perfectos. Todos, hermanos, la hemos regado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos. Pero si tú te arrepientes de corazón, no que estés cayendo en el mismo pecado, hermanos. Estamos en esta carne todavía, y yo sé, hermanos, que a veces se equivoca uno. Pero ahora que estábamos en el discipulado con la hermana Luna, estábamos viendo un tema ahí en el discipulado, y nos decía la hermana Luna que es mejor pedir perdón que ser perdonado. Y es cierto, hermanos. Tenemos que si tenemos un Dios que es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Así como Dios nos perdona nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar a los demás lo que nos hacen. Y no traerlo ahí colgado, ahí en el corazón, hermano, que no lo dejas ir. Perdona y olvida. Porque tampoco se vale que perdones y, como dice un dicho en el mundo, ¿verdad? Perdono pero no olvido. No, hermanos, eso no se vale aquí en las cosas de Dios. Tenemos que perdonar y olvidar, y adelante, hermanos, adelante. Nunca debemos de perder la unidad. Todos nosotros, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo, y todos nos necesitamos unos a otros. A veces necesitamos oración, a veces necesitamos, ¿verdad?, que oren por nosotros, que tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, y dice que nadie es más que el otro. O sea, si yo me machuco un pie, si un dedo del pie, me va a doler todo el cuerpo, ¿verdad? Duele todo el cuerpo cuando te machucas un dedo de un pie. Duele todo el cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad?
y nunca debemos de perder la unidad. No somos perfectos, hermanos, pero tenemos que tener ese atributo de Dios como hijos de Dios que somos, que es tener esa misericordia para los demás. Y también tenemos que ser personas justas. Tenemos que ser personas justas, hermanos, con los demás. Ser justos, hermanos, es no deberle nada a nadie. Ser justos es que si tú eres un padre de familia, como Dios es justo y tú eres un hijo de Dios, lo justo es que tú le proveas a tus hijos el alimento. Si eres un hombre casado, lo justo es que tú ames a tu esposa y la trates con cariño. Si tú eres una mujer de Dios, pues lo justo es que tú proveas todo también para tu familia, ¿verdad? Como esa mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos de ser el reflejo de la misericordia de Dios y debemos de ser el reflejo de la justicia de Dios y debemos de ser el reflejo de que somos personas justas y que emitimos juicios justos también, ¿verdad? El único que juzga es Dios, hermanos. Pero ¿cuántas veces andamos juzgando a las personas? Y andamos juzgando a nuestros hermanos cuando dice Dios que primeramente empecemos por nosotros, ¿verdad? Hay un versículo, déjenme ver si lo tengo por aquí. Dice, en el libro de Jeremías, en el libro de Lucas 6:37, yo creo que ya se me cuatrapeó aquí no, es Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40 dice, hermanos, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué quiere decir Dios, hermanos, aquí en su palabra? Que primeramente, hermanos, veamos cómo está nuestra vida. Si hay algo a quien nosotros podemos juzgar es a nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros vemos cómo está nuestra vida, viene el arrepentimiento. Y es cuando pedimos perdón a Dios, hermanos. Pero el único que juzga a los demás es Dios, ¿verdad? Él es el que juzga, no nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que no le han agradado a Dios, hermanos. Pero dice el Señor ahí en su palabra, hermanos, dice que si se arrepiente su pueblo, hermanos, sobre el cual su nombre es invocado, hermanos, y oraren a Dios y se arrepintieren de sus malos caminos, dice que Él nos va a perdonar y que Él va a sanar nuestra tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, la desobediencia a Dios trae problemas a nuestra vida. Trae problemas de salud también, muchas veces trae problemas de salud, hermanos, cuando somos desobedientes, cuando somos rebeldes a la palabra de Dios. No seamos oidores nada más de la palabra de Dios, hermanos, sino hay que ponerla por obra. Que esta no sea una predicación más, hermanos. Toma algo que tú estás necesitando para tu vida, llévatelo y atesóralo, como yo he atesorado esas palabras, ¿verdad? Que dijo este siervo de Dios, dijo, Dios no nomás está aquí, Dios va allá contigo a tu casa y está en todo lugar donde tú vayas, ¿verdad? Y también esa palabra que yo tomé un día para mi vida, que dice que mientras estemos en el camino de Dios, cualquiera que sea la circunstancia que venga a nuestra vida, Él tiene el control, hermanos. Dice que no cae una hoja sin su voluntad, ¿verdad? Él conoce todo de nuestra vida. Bueno, hermanos, quiero decirte que yo estoy enamorada de Dios. No soy una mujer perfecta. Cometo muchos errores. Pero quiero decirte que lo amo y que me estoy esforzando por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que el camino al mundo, hermanos, a la perdición es muy ancho, pero el camino que lleva a la vida eterna, hermanos, es muy angosto. Y a veces es difícil, pero sabes, cuando tú amas a Dios, hermanos, es un deleite caminar por esos caminos. El camino a la perdición, la puerta es muy ancha y dice que muchos están caminando por ella.
Pero nosotros seamos, todos los que estamos aquí, hermanos, seamos de esos hombres y mujeres que caminamos por la puerta estrecha, hermanos, porque es lo que vale la pena, hermanos. Es lo más hermoso, hermanos, esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Y yo quiero compartirles esta canción, hermanos, porque cuando yo la oigo, sinceramente no hay palabras para describir a este Dios tan grande y maravilloso, que nos ama tanto, hermanos, y que su misericordia ha sido grande con nosotros, hermanos. La justicia de Dios, hermanos, la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios, hermanos, era que todo aquel que pecara, hermanos, iba a morir. Pero Él dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermanos. Pero no nomás creer en Él, sino hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, hermanos, y esforzarnos por vivir una vida que le agrade al Señor, que el Señor se sienta orgulloso de que seamos sus hijos. El mundo ofrece tantas cosas, hermanos, pero eso es pasajero. Eso aquí se va a quedar. Lo que verdaderamente vale la pena, hermanos, es Jesucristo, es la salvación de nuestra alma. Eso es lo que verdaderamente vale la pena. Yo siempre, hermanos, siempre les estoy hablando a mis hijos la palabra de Dios. Y yo sé que son jóvenes y que quieren divertirse, pero cada que salen yo les digo, acuérdate que tú eres luz. Tú no vas a hacer lo que hacen tus amigos. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Pero quiero decirles, jóvenes, que la salvación es personal. Nosotros como padres, es nuestra obligación estar intercediendo por ustedes y orar por ustedes, pero ustedes son los que tienen que tomar la decisión de hacer lo bueno delante de Dios. Y cuando yo escucho esta canción, hermanos, mi corazón, me siento bien orgullosa de ser una hija de Dios. Me siento bien orgullosa porque antes de Cristo, hermanos, yo no tenía propósitos ni tenía metas en la vida. Yo vivía mi vida como tanta gente la vive, hermanos, al día. Pero cuando yo recibí a Cristo y tuve ese encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, mi vida cambió. Mi vida cambió completamente y yo pude entender su palabra y le digo que es increíble, hermanos, pero tengo como 3 meses leyendo el libro de Jeremías, pero no me quiero salir de ahí porque, hermanos, nos enseña tanto, ¿verdad, hermanos? Porque en ese tiempo que vivió el profeta Jeremías, a él le llaman el profeta llorón, porque siempre estaba llorando por el pueblo de Dios, hermanos. Siempre estaba llorando y clamando por el pueblo de Dios, hermanos, porque en ese tiempo que Dios levantó a Jeremías como profeta, fue cuando Israel fue llevado cautivo, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Dios, hermanos, siempre fue un pueblo que cuando Dios lo bendecía, hermanos, le adoraban y ya nomás se veían bendecidos y luego renegaban de Dios y se olvidaban de Dios. Que eso no sea lo que nos pase a nosotros, hermanos, porque estamos bien bendecidos, porque Dios nos tiene bendecidos, porque Dios nos tiene con salud, porque Él nos ha provisto un hogar, Él nos ha provisto un mueble en que movernos, hermanos. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y cuando yo oigo esta canción, hermanos, mi corazón se llena de mucho gozo, de mucho gozo. Hace un tiempo una persona me decía que todos los que estábamos aquí, como que éramos cristianos, todos teníamos un pasado. Y bueno, esta persona tenía unos familiares que eran de otra religión, ¿verdad? Y decía que porque ellos su vida nunca tuvieron un antes y un después. Y que a ella le gustaba eso. Estoy hablando de una mujer cristiana. Que conocía a Dios y que Dios había hecho cosas grandes en su vida. Y le decía, porque a lo mejor la luz no ha resplandecido en sus vidas de ellos, ¿verdad? Y no se han dado cuenta que las obras que están haciendo son malas, por eso no se han arrepentido de nada. Y decía, no, pero es que
todos los cristianos vienen de una vida a veces muy fea y que no sé qué. Le dije, no diga eso. No diga eso, es cierto, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo, porque Él nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad como hijos de Dios, hermanos. Antes andábamos haciendo tantas cosas equivocadas porque no teníamos a Cristo en nuestra vida, no teníamos la luz, andábamos caminando en tinieblas. Y le dije, pero ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Pues me ha sanado, ¿verdad? ¿Cuántas veces has estado a punto de morir y Él te ha sacado de ahí? Le dije, ese es un testimonio bien grande. Ese es un testimonio de que tú has visto el poder de Dios actuando en tu vida y el amor y su misericordia derramándose sobre tu vida. Entonces, ¿cómo puedes permitir que una persona venga y te diga que Jesucristo no es Dios y que donde ellos están es mejor que donde estamos nosotros? No puedes permitir eso, porque lo que Dios ha hecho en tu vida ha sido algo grande. ¿Y saben qué me dijo? Sí, es cierto. Dije, no permitas que nadie venga y te quiera lavar el coco y decirte que Jesucristo fue un hombre y que Él no fue el Hijo de Dios y que fue un profeta, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia. Nosotros sabemos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él nos ha dado una nueva vida, hermanos. Por eso esta canción, cuando yo la escucho, hermanos, toca mucho mi corazón. Está un poquito moderna, pero es la pura verdad. Es la pura realidad, hermanos. Y quiero compartirla contigo, y llévatela y enamórate de ese Dios tan grande que un día le dijiste que sí y lo recibiste en tu corazón. Pero sobre todo, hermanos, que seamos obedientes a su palabra, porque eso es agradable al Señor. Cuando hacemos lo que a Él le agrada, el Señor se goza de nuestra vida y se siente orgulloso de sus hijos, hermanos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Te dejo con esta canción, y ahorita pasa mi esposo para que despida el servicio. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia
Podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre.